astróloga, soy profesora en la Escuela Aztlán, somos un grupo de profesores que trabajamos con la astrología, viendo para qué nos puede servir a nosotros la astrología. Porque acá hablamos un montón de datos, ¿no? Precesión de los equinoccios y demás, cosas que a veces no están en nuestro saber cotidiano, no pensamos en ello. Pero en principio, para ubicarnos un poco, yo preguntaría, bueno, ¿dónde vivimos? Si yo te pregunto a vos, ¿dónde vivís? ¿No? Es decir, uno generalmente dice, yo vivo en Almagro, por ejemplo, ¿no? En Capital Federal, etc. Pero no, en realidad está bien, vivimos en una localidad y demás, pero en realidad vivimos en el planeta Tierra. No pensamos nunca en estos términos. Ni siquiera pensamos, bueno, puedo pensar vivo en la ciudad de Buenos Aires, en un país, en un continente, en un planeta, y el planeta ¿dónde está? Y el planeta está dentro de un sistema. Y un sistema no es algo mecánico. El universo, y esto es uno de los grandes paradigmas de la ciencia materialista, que ya las nuevas ciencias, la nueva física, por ejemplo, la nueva mecánica cuántica, está derribando hace más de 50 años. Esta idea de que el universo es como una gran máquina. Esto viene de la física clásica, de Newton. Es decir, como si fuera un reloj, ¿no? Una gran máquina donde todos los mecanismos están aceitados y funciona sin intervención de ningún tipo de conciencia. Estaba la idea que tenía Newton de que había un Dios creador, ¿no? Que es esta idea del Dios monoteísta, que es una especie de anciano, barbudo, en algún lugar, vaya a saber dónde, que miraba su creación, la contemplaba y nada más. Bueno, en realidad esta idea de las nuevas físicas, la física cuántica o la mecánica cuántica ya se ha rebatido y más bien se piensa en la idea del universo como un gran organismo. Esto es una idea nueva, pero en realidad es muy antigua. ¿Qué significa que sería un gran organismo? Que el universo, aunque aparentemente está vacío, porque ya han viajado astrónomos, astronautas, perdón, han viajado, astrónomos han observado, tienen grandes telescopios, radiotelescopios también y demás, ven que aparentemente está vacío. ¿Por qué? Porque no ven a otros hombres como nosotros que están acá, no ven que tengan las mismas ciudades, etcétera. Pero en realidad el universo no está vacío, está pleno. Y en principio, ¿pleno de qué? Pleno de energía. Esto está comprobado ya por la nueva física, ¿no? Y pensar que el universo es algo mecánico, que está vacío, que no hay vida y que somos los únicos habitantes de esta inmensidad, que es el universo, es una idea bastante necia y normalmente fundada en los presupuestos dogmáticos del materialismo y también en nuestra ignorancia o en que no nos han enseñado una idea correcta. Bueno, entonces el cosmos o el universo no es algo mecánico, sino que hay una conciencia por detrás. Y la palabra cosmos viene de un término griego, como muchas de nuestras palabras, que significaba orden. Es decir, es un orden implicado, decía David Bohm, uno de estos nuevos pensadores de la física. O sea que la astrología se basa ya en esta época, en el siglo XXI, en un sustento científico, aunque se difunda muy mal y no tiene nada que ver con esto de Orangel y qué sé yo. Pero por otro lado también, la astrología tiene una utilidad para nuestra vida personal y cotidiana. No nacemos como una tabla rasa, como decíamos ahí, es decir, no nacemos en blanco. Y esto es fácil de comprobar. ¿Cuántos de ustedes se han hecho una carta natal? Levanten la mano nada más. Bien, pocos. Bueno, la carta natal es un mapa de cómo está la posición de los planetas al momento de nuestro nacimiento. ¿Sí? Es como esto que tenemos acá, en este gráfico, no sé si llegan a poder verlo, en esta pizarra astrológica, donde tenemos impreso el zodíaco, ¿sí? Con los 12 signos, ahí mencionamos algunos, a partir de Aries, y los planetas que son estas fichas móviles. ¿Por qué son móviles? Porque nada está quieto nunca, es decir, el universo está vivo, es movimiento puro, aunque para nosotros la Tierra incluso está quieta, ¿o no? Pero no pensamos que estamos viajando en el universo a una gran velocidad en una nave que es la Tierra. Bueno, acá entonces tenemos, por ejemplo, las posiciones del día de hoy. Los niños, los bebés que estén naciendo en el día de hoy van a tener una carta natal muy parecida a esta, a lo que vemos aquí. Según que el día, el lugar
y la hora en la que nacen. Porque ustedes podrían decir, si la carta natal es parecida con mi huella digital, ¿vieron? Ya no se usa más, creo que en el documento nuevo, pero antes se usaba como herramienta de identificación la huella digital. Hay huellas que son parecidas, hay un patrón, pero es imposible encontrar dos idénticas. Con la carta natal pasa lo mismo. Para que dos cartas natales, o sea, dos personas tengan la misma carta natal idéntica, tienen que haber nacido en la misma fecha. Bueno, en la misma fecha tal vez le haya pasado encontrarse con una persona que haya nacido el mismo día, el mismo mes y el mismo año. Sin embargo, tiene que coincidir también la localidad donde nacimos. Y a esto se le agrega la hora. Con una variante de unos 5 o 10 minutos entre una hora y otra, ya las cartas son distintas, porque varía esto que llamamos el ascendente, que es nuestra personalidad. ¿Cuántos de ustedes conocen su ascendente? Bueno, probablemente los que se hicieron la carta natal, pero en general, si uno no ha tenido esa experiencia, no conoce que astrológicamente también está, digamos, su personalidad y sus tendencias en general influenciadas por un signo que normalmente no coincide con nuestro signo. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes de qué signo es, en general todos sabemos nuestro signo, incluso los que no creen en la astrología. Aunque la astrología no es algo para creer, es algo de lo cual podemos saber, ¿no? Es una diferencia, no es una nueva religión la astrología. Acá no hablamos de una creencia en algo dogmático que no conozco, sino en aprender un conocimiento para pasar, tal vez me acerca a la creencia, me suena lógico, pienso que hay influencias que vienen del resto del sistema, no estoy separado, pero después puedo estudiarlo y lo más importante, comprobarlo para nuestra mentalidad. ¿Qué información podemos sacar de nuestra carta natal? Bueno, un montón de información, no solo acerca de nuestra personalidad, pues recién decíamos que el individuo no nace como una tabla rasa. ¿Cómo podemos comprobarlo esto? Y bueno, los que tienen hijos o los que han estado en contacto con niños pequeños pueden observar que desde la cunita manifiestan tendencias particulares, que en general los padres identifican la individualidad de ese niño. Por ejemplo, qué intranquilo que es, qué inquieto que es el nene, no me deja dormir, o cómo, al contrario, qué tranquilo que es, o cómo le gusta comer, o qué sensible que es, ¿no? Es decir, que cuando van creciendo más, hay unos que tienen mucha inteligencia motriz para los deportes, o son más intelectuales, etc. Esto quiere decir que si en una familia, dos hermanos que tienen el mismo condicionamiento familiar, la misma familia, nacen en una misma época y demás, si todo lo que son fuera absolutamente, de manera absoluta, producto de su condicionamiento familiar, entonces en una familia los tres hermanos serían idénticos. Y sucede que no, y muchas veces son tan opuestos que, bueno, hacen vidas totalmente distintas, y esto tiene que ver con las tendencias que vienen trayendo. ¿Para qué nos puede servir? Bueno, primero para conocer, obviamente hay una rama de la astrología también que hace cartas para niños, la astrología orientada a los padres para que puedan dar una educación correcta a sus hijos, una guía, no querer que los niños desarrollen una personalidad en base a nuestras frustraciones o a nuestra ignorancia, sino a lo que realmente son. Pero además, en principio, para responder a esta pregunta milenaria de las que hablamos en la conferencia de psicología, que es ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? No quién soy a un nivel superficial, que todos lo sabemos, nuestro nombre, nuestras características DNI, dónde vivimos y demás, sino quién soy en el sentido existencial, cuál es mi vocación. Y acá pasamos a algo importante, que es cuál es mi destino. ¿Cuántos de ustedes creen que tenemos un destino? Porque en general, en Occidente, en todo el condicionamiento materialista, se nos enseña que el destino es algo de la poesía o de la telenovela, incluso muchas veces con una connotación negativa, y llegamos a considerar en base a este condicionamiento de que no hay ningún destino. Yo hago lo que quiero, soy plenamente libre y demás. Bueno, la astrología introduce otra idea, que es que si ya desde el momento que nazco tengo una carta que marca tendencias a desarrollar, eso significa que hay predisposiciones que están allí latentes. Y esto podríamos hacer una analogía, ¿no? Para ver la idea, viendo una semilla,
¿no? Una semilla, por ejemplo, de jazmín. Si yo quiero que de esa semilla salga otra planta, un roble, por ejemplo, va a ser imposible. Tengo que intervenirla genéticamente a la semilla. Es decir, en su esencia, podríamos decir, está en su naturaleza potencialmente, de manera latente, la capacidad de convertirse en eso que ya como información está de entrada contenido en esa semilla. Bueno, la carta natal también podemos pensarlo como la semilla de lo que nosotros potencialmente somos o podemos llegar a ser. Bueno, esto no significa que el destino sea algo totalmente determinado y que uno no pueda hacer nada, porque si no, ya está. Es decir, no hay posibilidad de cambio, no hay posibilidad de evolución. Por un lado está el destino, lo que vengo haciendo. Podemos ver casos de personajes, biografías de grandes hombres, como por ejemplo Mozart, que desde los 5 años componía, era genial en el piano y demás, y otros niños que a los 5 años tienen otros intereses. Pronto nosotros estamos con la televisión por ahí a los 5 años o manifestando otras capacidades. Bueno, ¿por qué un alma a los 5 años manifiesta esa capacidad y otra no? Cuando hablo alma lo digo en el sentido religioso, sino psique, en el sentido en que lo usa Jung. Bueno, porque justamente no nace en blanco. Ahora, por un lado está el destino, eso que puedo llegar a ser, y por otro lado hay un libre albedrío, que son las decisiones que vamos tomando cotidianamente y que van a marcar que evolucionemos, una idea de una posible evolución, un desarrollo interior o no, que se genere un estancamiento en lo psicológico. Bueno, la astrología nos provee además, estudiando la astrología, porque la carta natal mucha gente ahora se la hace por internet, ¿vieron? Que hay muchos sitios y demás. La verdad es que esto es algo que desvirtúa bastante la esencia de la astrología, porque lo que hace un programa de internet es copiar y pegar un montón de información y al final me aparece un informe de 35 páginas con 1000 contradicciones. Bueno, por eso hace falta un astrólogo, que me dé un verdadero astrólogo, porque en esto también hay mucha charlatanería, una visión global, una síntesis de lo que soy. Y lo ideal, lo mejor, si tengo un cierto interés por esta disciplina, es estudiarla yo mismo, mi carta natal. Es decir, empezar a entender que cada uno de los signos representa un tipo de energía característica, un tipo psicológico, y cómo se combina esto con cada uno de los signos. Por ejemplo, la luna es un planeta muy importante en astrología, ¿no? La luna tiene que ver con el mundo de las emociones, la vida emocional, la vida anímica. Hoy la luna está en Libra, ¿no? Todos los que tengan luna en Libra, más allá del signo del que sean, pueden ser de Aries, de Géminis, etc., van a tener una tendencia natural, anímica, a buscar el equilibrio, a buscar la armonía. Las personas que tienen luna en Libra rechazan todo lo que tiene que ver con la violencia, con los conflictos. Al contrario, hasta a veces se pasan en ese sentido y terminan sobreadaptándose a situaciones o volviéndose muy indecisos a nivel emocional. Pero, por ejemplo, la gente que tiene luna en Libra va a ser gente que necesita compartir con los otros, necesita compartir con la pareja, con amistades, para sentirse bien, pleno, anímicamente, emocionalmente. ¿Qué pasa si no conozco que tengo la luna en Libra? Por ahí soy de Aries, desde chiquito me enteré que es el signo opuesto, ¿no? Entonces, bueno, me describen Aries, me compro el libro de Orangel en el kiosco y me dice, tipo dinámico, seguro, independiente, autónomo, se lleva el mundo por delante, si la tiene que pelear, la pelea hasta el final, ¿no? Si va al conflicto directamente, ahora tiene la luna en Libra, ¿no? Entonces, ¿cómo? Bueno, es Aries, un tipo dinámico que puede tomar la iniciativa, pero sin embargo, a nivel emocional, necesita encontrar el equilibrio. Necesita también afirmar su individualidad, pero no contra los otros, con los otros, o a través del compartir con los otros. Entonces, bueno, fíjense cómo se van dando las variantes, ¿no? Que esto es la riqueza que hay en la astrología y en una carta natal, y no es algo tan simple como decir, bueno, somos 12 tipos psicológicos nada más, los 7.000 millones de habitantes que hay, según el signo y nada más, ¿no? Eso es una idea muy reductiva de la astrología y no es correcta. Bueno, y otra idea que nos puede servir y es muy útil para aquel que esté interesado en estudiar astrología
es ver que todo está sujeto al cambio. Es decir, los planetas nunca están quietos. Nosotros aparentemente muchas veces en nuestra vida nos sentimos estancados o sentimos que todo está quieto, pero en realidad siempre está en movimiento. Nuestra mente también, incluso cuando dormimos, soñamos, tenemos estados. Y el planeta nunca está quieto, también lo vemos, no a simple vista, pero ya tenemos imágenes satelitales que nos lo muestran. Bueno, y esto va generando toda una dinámica interior, pero que no es una dinámica caótica sin sentido. Eso es lo que en general considera la visión materialista cotidiana, ¿no? Que bueno, todo es cambio, pero puede ser en un sentido, puede ser en otro no tiene una finalidad. Y en realidad la astrología nos enseña de que todo está sujeto a ritmos cíclicos, aparentemente caóticos desde nuestra perspectiva pequeñita, pero que si ampliamos la mirada, por ejemplo, la astrología nos va a marcar que a nivel cotidiano, el ciclo diario, por ejemplo, el ciclo del día, luna, sol, ¿no? Que nosotros vemos día y noche, regula ciclos biológicos. También podemos ver que hay ciclos mensuales, que son los ciclos que marca la luna. Las mujeres estamos muy influenciadas especialmente por la luna, ¿no? Porque la luna cada 28 días vuelve al mismo lugar, es igual que el ciclo menstrual, ¿no? La luna regula todo el movimiento de los líquidos al interior de nuestro cuerpo y también nuestras emociones. Un día me desperté y estoy de mal humor y no me pasó nada en particular para estar de mal humor y de pronto o uno dice está en la luna la persona, está muy distraída, no sé qué me pasa, hoy me sale todo mal, bueno, una influencia diaria de la luna. Lo contrario, bueno, sería una buena influencia favorable en este sentido, ¿no? Y después hay ciclos más largos, por ejemplo, un año, ¿no? Y el ciclo de un año empieza cada vez que cumplimos años, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos transitando, acá en el Sol, estamos transitando Géminis, Sol en Géminis. Todos los que son de Géminis y algunos de ustedes acá están, además de cumpliendo años, teniendo su revolución solar. Es decir, empezando un nuevo año. Simbólicamente es como un nuevo nacimiento cada vez que cumplo años. Y eso no es igual todos los años, hay distintas influencias. Este año es un año particularmente fuerte, de mucha crisis y mucho cambio, por aspectos que está viendo. Veíamos que en el 99 unos aspectos muy fuertes. Y este año también se dio una cruz cósmica de Urano en Aries, que los de Aries lo están sintiendo bastante. Marte en Libra, que está hace como 6 meses ahí, que también hace que los librianos estén bastante movilizados, que en general son más tranquilos. Júpiter en Cáncer y Plutón en Capricornio, que bueno, es bastante fuerte. Lo digo por experiencia personal, pero además por observación, ¿no? Porque Plutón es uno de los planetas lentos que está más o menos 15 años en cada signo, ¿no? Entonces no es que todos los días entra un planeta en un signo y va cambiando, sino que está sujeto a ciclos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si conozco estos ciclos, si estoy atenta a estos ciclos, por ejemplo, sea del signo que sea, soy de Aries y sé que está ese planeta ahí y sé que va a estar hasta determinado tiempo, que es el 2018, puede ser que durante un año o 6 meses me dé una influencia particular a mí, no quiere decir que durante 7 años, ¿no? Me preparo, conozco la influencia y puedo aprender a manejarla y usarla creativamente. Si no, somos como, ¿vieron las marionetas? ¿No? Vi una película de Bergman que se llamaba La vida de las marionetas, porque nos van llevando de aquí para allá, ¿no? Con estos hilos invisibles que son las energías que vienen del cosmos, las influencias, y a veces nos hacen cometer equivocaciones porque estamos movilizados por una fuerza marcial de bronca y no medí las consecuencias, ¿no? Actué. Entonces, bueno, la idea es usar conscientemente esta energía partiendo de la carta natal, partiendo de la idea de que las influencias funcionan los 365 días del año, las 24 horas del día, o sea, no se toman vacaciones ni fin de semana largo como nosotros, es decir, es algo superior. ¿Cómo puedo aceptar esta idea? En general, la mentalidad moderna atea y que nihilista, que no cree en nada, ¿no? ¿Cómo puede aceptar la idea de que hay algo superior? Bueno, y en principio podemos pensar en el Sol. ¿Qué pasaría, imaginando una película de ciencia ficción, si el Sol de repente se apaga? O dice, me cansé, este trabajo arduo, me voy a otra galaxia, ¿no? Bueno, inmediatamente morimos todos
no solo nosotros, la vida en el planeta, porque dependemos del sol. Y uno dice, sí, porque dependemos del calor y de la luz, porque la clorofila, me enseñaron en el colegio y demás. Pero en realidad es algo más, no solo es por la luz y por el calor, no es una gran estufa el sol, sino que el sol nos da calor, nos da luz y nos da vida permanentemente. Emana energía de vida para todos los reinos, ¿no? Vegetal, animal y humano también. Y si nosotros aceptamos la idea que ya está aceptada en las ciencias hace rato, que la luna regula el movimiento de las mareas, ¿vieron? Las subidas y las bajadas de las mareas. Que hay ciclos de manchas solares, lo que les interese lo pueden googlear, ¿no? Son datos que están en la página web de la NASA. Hay viento solar, ¿no? Partículas eléctricamente cargadas que vienen a la Tierra y que generan cambios climáticos, por ejemplo, o que generan auroras boreales que se pueden filmar, que es como una iluminación atípica que se da en los polos, ¿no? O que a veces generan cambios en los pulsos eléctricos con la cual se alimenta toda la energía que hay en todas las ciudades, y eso puede generar grandes apagones, como pasó hace unos años en Nueva York. Pero, ¿qué dice el dogmático científico materialista? Dice, bueno, pero a mí no me afecta. Afecta a los animales, afecta al agua, afecta al clima, pero a mí, ser humano, no. Bueno, esto es una idea bastante necia, ¿no? Porque si nosotros vivimos en un entorno natural, no podemos pensarnos como aparte, como separados. Así que permanentemente estamos recibiendo estas influencias en lo cotidiano. La idea es estar atentos, usar estas energías a nuestro favor, conocer nuestro carácter, conocer nuestro destino también, que todos lo tenemos, para poder tener una herramienta más que va de la mano de la psicología, por supuesto, ¿no? Porque cuando hablamos de cómo es Aries, cómo es Tauro, cómo es Géminis, estamos hablando también de psicología, ¿no? Es decir, si es minucioso Virgo, detallista, si Aries es chinchudo, o si Acuario busca la libertad, etcétera. Bueno, estamos describiendo características psicológicas. La propuesta de la Escuela Aztlán es bueno, que puedan estudiar astrología, que puedan estudiar ustedes mismos su carta natal para comprobarlo. No hace falta tener conocimientos técnicos de estos temas, pues empieza desde la base. Son bastante entretenidas las clases porque vamos viendo cartas de personajes famosos, una manera también de comprobar cómo funciona la astrología, ¿no? Es decir, viendo cómo funcionó en la vida, por ejemplo, de Gandhi, cómo funcionó en la vida de actores, de personajes históricos y demás. Y después, por supuesto, comprobándolo más que nada y principalmente en nuestra carta natal, ¿no? Que es lo que más nos interesa y lo que nos puede dar una nueva perspectiva de realmente quiénes somos. No guiarme en creer que soy una cosa porque mamá y papá me dijeron que era así desde chiquito, sino verlo objetivamente en un sentido esencial, ¿no? Que es este mapa que nos da la carta natal. Para ver que la astrología no es algo que se le ocurrió inventar a alguien una vez, sino que existe la astrología desde que existe la humanidad. Se han encontrado tablillas arqueológicas que vieron que hacen los arqueólogos la prueba con el carbono 14 y más o menos calcularon que tienen 5.000 años de antigüedad, tablillas en Asiria Caldea, ¿no? Donde ya había zodíacos, donde ya se hablaba de qué influencia tenían los eclipses. Y bueno, y la astrología, si bien viene de la antigüedad, es algo que es plenamente actual porque nos ayuda en esta época de bastante crisis y desorientación a nivel general a poder ubicarnos primero en quiénes somos, en nuestras capacidades, nuestras limitaciones, es decir, nuestro destino, lo que veníamos hablando recién, y después a usar en nuestras decisiones, me tengo que casar, me tengo que mudar, tengo que abrir un negocio, qué influencias hay, ¿no? Estoy en un momento de crisis, ¿por qué será? Me estoy volviendo loco, no sé qué me pasa, veo la carta natal, estoy con un tránsito de Urano, de Neptuno, de Plutón, o qué sensible que estoy, no sé por qué, ¿no? Estoy llorando tanto últimamente, una influencia de Neptuno, por ejemplo, o confundido, o al contrario, me siento consolidada en una etapa favorable de mi vida, logré más madurez, o alguna otra influencia, por ejemplo, saturniana. Bueno, esa es la idea, ¿no? Usarlo como un mapa, como una guía.